Listo, ya estamos grabando. Buenos días, muchachos, para que les quede de una vez incluso grabado lo que es el saludo inicial. Vamos a iniciar ya lo que es la clase de semana 12 respecto del curso de Introducción al Cálculo para Administración o para Conta. De hecho, la clase de hoy no es una clase pesada, realmente es una clase bastante corta, entre comillas. Podemos durar tal vez hora y media seguida, ¿verdad? Entonces, en ese caso, vamos a dar inicio ahorita con el primer tema que nos corresponde acá, que es la parte de función exponencial. Ok. Vamos a tener la primera parte de función exponencial. Función exponencial es una función de la forma a elevado a la x, ¿verdad? ¿Qué condiciones necesitamos que tenga este valor de a? A este valor de a le vamos a llamar, la a va a ser, le vamos a llamar base. Entonces, ¿por qué se llama exponencial? Porque la letra o la variable ahora está como exponente, no es como las funciones que habíamos visto anteriormente, que la base eran las x, ahora no, el exponente va a ser nuestra variable, nuestro valor de x. Entonces, ¿qué condiciones necesitamos nosotros que tenga esa base? La base tiene que ser un número mayor que 0 y la base tiene que ser un número distinto de 1. Es decir, las bases nunca pueden ser valores negativos, ni tampoco puede ser 0, ni tampoco puede ser 1. ¿Por qué no puede ser 1? Sí, porque 1 elevado a la cualquier cosa, siendo n cualquier número, eso siempre nos va a dar 1. Entonces no tiene sentido estar investigando esas situaciones. Y 0 elevado a la cualquier cosa, excepto que no sea 0, también nos va a dar 0. Entonces no vamos a considerar eso. Entonces, lo más importante aquí, que la base de la función exponencial tiene esta forma a elevado a la x. Veamos lo que son las características. Vamos a tener dos casos en lo que es una función exponencial. El caso número 1 es cuando la base es un número que está entre 0 y 1. Por ponerles un ejemplo, que la base sea un medio. Entonces, en ese caso, un medio es un número que está entre 0 y 1. Claro que sí, porque un medio es 0,5. ¿Qué características tenemos en esta parte o en este caso? El dominio siempre va a ser todos los números reales. El ámbito va a ser R más. La intersección con el eje Y va a ser 0,1. Va a ser asintótica al eje X por la derecha. ¿Qué quiere decir asintótica? Si ustedes ven, nos referimos aquí a la parte de la derecha. Asintótica lo que quiere decir es que se va a acercar mucho al eje X, pero nunca lo va a tocar. Y cuando me refiero se va a acercar mucho es que ya nos vamos a una infinidad de muy pequeña de números, pero nunca va a traspasar el eje X. En este caso, donde la base sea un número que está entre 0 y 1, la función de la forma de la gráfica va a ser estrictamente decreciente y va a ser biyectiva e invertible. Esto de biyectiva e invertible ustedes realmente no lo van a tener que usar. Es invertible en el hecho de que ustedes, vamos a ver posteriormente ahorita lo que es la función logarítmica, y la función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Entonces, por ese lado, requieren ustedes ahí que sepan nada más qué quiere decir eso de invertible. La forma de la gráfica de una función exponencial donde la base sea un número que está entre 0 y 1 es esta forma que tenemos aquí en esta gráfica. Entonces, ahí puede ser cualquier número que esté entre 0 y 1. 3 cuartos, 5 séptimos, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier valor de esos. Veamos el segundo caso. El segundo caso es más bien ahora cuando la A, o sea, cuando la base es un número mayor que 1. Por ponerles un ejemplo, que la A sea 4, que la A sea 2, incluso que la A sea 1,1, ¿verdad? Porque ya 1,1 es un número mayor que 1. Entonces, ¿qué características tiene ahora una función exponencial donde la base sea un número mayor que 1? Las características que tiene es que el dominio es R, el ámbito es R más. Vean que todas esas se repiten. La intersección con Y es 0,1. Ahora va a ser asintótica al eje X por la izquierda, es decir, por acá.
Recordemos que asintótica quería decir que se acerca mucho, mucho, mucho al eje X, pero nunca lo va a tocar. Ahora, la gráfica, cuando la base es un número mayor que 1, va a ser creciente y va a ser biyectiva e invertible. Aquí tenemos la forma de la gráfica que va a tener la función exponencial para efectos de este segundo caso donde la base sea un número mayor que 1. Las propiedades de la función exponencial, ¿cuáles son? Primero, tenemos esta primera propiedad, que lo que nos dice es, vamos a considerar primero que este valor de A es un número distinto de 0. Entonces, ¿qué quiere decir este valor de A? Vamos a referirnos a ese valor de A como todo número elevado a la 0. Y así lo voy a exponer. De hecho, todo número elevado a la 0, ¿cuánto nos va a dar? 1. Por ponerles un ejemplo muy rápido aquí, 2 a la 0, ¿cuánto da? 1. 1 medio a la 0, ¿cuánto da? 1. Siempre todo número elevado a la 0 siempre va a dar 1. Ahora, tenemos en este caso la segunda propiedad, que lo que tenemos es la multiplicación de dos letras o dos números acá dentro de un paréntesis. Y eso está elevado a una potencia. Eso lo que nos quiere hacer es que le tenemos que colocar esta potencia que está aquí a cada uno de estos valores por aparte. De tal forma que nos quede AX, A a la X por B a la X. Por poner un ejemplo, que yo tenga aquí 2 a la X elevado a la 2. Entonces eso quiere decir que eso va a ser 2 a la 2 y X a la 2, aquí con una multiplicación. Le vamos a poner el exponente a cada uno de los valores que esté dentro del paréntesis. Así sea que dentro del paréntesis hayan 1000 valores. Eso no importa. En la tercera es exactamente igual que la segunda, nada más que la segunda era sobre multiplicación, la tercera es respecto de división. Entonces tenemos una fracción y eso elevado a una potencia X. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este valor de X se lo vamos a poner a cada uno de los valores de la fracción como exponente, ¿verdad? La 4, de hecho la 4 va a ser una de las más importantes, pongámosle aquí un asterisco, porque va a ser una de las más importantes. ¿Qué nos dice la 4? Lo que nos dice la 4 es, si tenemos bases iguales y se están multiplicando, ¿qué pasa con sus exponentes? Con sus exponentes tenemos que se suma. Entonces, ahorita que vamos a hacer en función exponencial, 2 elevado a la X por 2 elevado a la 4, eso nos va a dar 2 elevado a la X más 4. Bases iguales y se están multiplicando, se suman los exponentes. Para efectos de la 5, que también de hecho es una muy importante, y le vamos a poner aquí un pequeño asterisco nada más, ¿verdad? Nos referimos ahora más bien a la división. División de bases iguales. ¿Qué pasa con sus exponentes? Mantenemos la base y restamos los exponentes. Entonces nos queda aquí como que yo les ponga 3 elevado a la X igual. Y aquí 3 elevado a la 4. Y nos va a quedar eso 3 elevado a la X menos 4. Cuando nosotros tenemos una potencia elevada a otra potencia, es cuestión de multiplicar los dos exponentes. Mantenemos la base y multiplicamos los exponentes. Esta que está aquí es importantísima, la 7, porque de hecho en algunos momentos se usa mucho. Entonces lo que nos dice la 7 es, si tenemos una potencia o una base con una potencia negativa, este negativo que está aquí arriba, lo que nos hace es darle vuelta a la fracción. Ustedes saben que aquí abajo, imaginariamente va a haber un 1. Entonces lo que hacemos es simplemente damos vuelta a esto. El A a la X, ya sin el negativo, pasa abajo y el 1 lo pasamos para arriba. Particularmente aquí no está, pero esa propiedad la podemos expresar también así. De esta forma. A elevado a la B a la menos X. Eso es lo mismo que tener B sobre A la X. Es decir, ¿qué nos hace el exponente negativo acá? Darnos de vuelta a la fracción que tenemos ahí. Y esta que está aquí, la 8, va a ser muy importante más que todo cuando ustedes vayan a trabajar el otro año, más que todos los que van a llevar el otro cuatri, perdón, los que van a llevar cálculo para administración, los de conta están salvados, ¿verdad? Porque este es su último curso de mate formal, ya después siguen llevando mate financiera, pero es una mate muy diferente a esta realmente. Entonces, pero los de administración sí necesitan entender mucho esta propiedad. Si nosotros tenemos una raíz no es nada más ni más ni menos que realmente tener una potencia. ¿Cómo colocamos nosotros esa potencia? Muy fácil.
tenemos una base elevada a una exponente y este valor de y que le llamamos el índice, ¿verdad? Se le llama índice. Entonces, este exponente, vamos a mantener la base y vamos a trabajar aquí con una fracción. ¿Cuál sería esa fracción? ¿Cómo la formamos? Sería el exponente dividido entre el índice. Entonces, el exponente que acompaña a la base de acá lo ponemos como numerador y el índice, es decir, si es raíz cuadrada, raíz cúbica, lo ponemos como denominador. Por ponerles el ejemplo aquí muy sencillo, raíz cuadrada de x a la 5, eso nos va a quedar como x a la 5 medios. ¿Por qué 5 medios, verdad? Porque el índice aquí es un 2 al ser raíz cuadrada. Entonces, esas son básicamente las propiedades que nosotros tenemos aquí. Y esta última que está acá es realmente como una nota, pero la vamos a utilizar ahorita cuando ya resolvamos lo que son las ecuaciones, ¿sí? Entonces, lo que nos dice esa propiedad ahí es nada más que si nosotros tenemos bases iguales, voy a ponerla aquí abajito, voy a repetirla aquí abajito porque ahí se me traspapeló un toquecito en la presentación. Si nosotros tenemos bases iguales y están a cada lado del igual, de un igual, lo que hacemos es eliminar las bases. Vean que ahí se estamos tachando los valores de A y lo que trabajamos es directamente con los exponentes. Simplemente cancelamos las bases iguales. Ahí sale en la presentación que les voy a mandar ahora a ustedes, que no va a tener este montón de rayonazos que voy a ir haciendo a lo largo de toda la explicación para que les vaya quedando todo más claro. Igual esto que está aquí lo vamos a aplicar ahora cuando veamos ecuaciones exponenciales, entonces no conlleva mucho problema. Ahora sí, nos metemos a la parte de ecuaciones exponenciales. Voy a dejarles aquí la propiedad de esa para que les quede bien claro. A a la X es igual a la Y. Esto entonces, para resolver esto, si nosotros tenemos bases iguales, lo que hacemos es matar las bases, cancelamos las bases y trabajamos con los exponentes. Por ponerles un ejemplo así muy rápido, si tenemos 2 elevado a la X y 2 elevado a la 5, entonces lo que hacemos es eliminar los dos y trabajamos con que X es igual a 5. Entonces ya podemos darle respuesta a una variable que tenemos ahí o a una ecuación que vayamos a tener. Entonces esa es la base de lo que nos decía anteriormente en la propiedad. Vamos a hacer el ejemplo 1, ¿sí? El ejemplo 1 lo que nos dice es 9 elevado a la 2x por 1/3 elevado a la x más 2 es igual a 27 por 3 a la x elevado a la menos 2. Entonces, vamos a ir resolviendo esto. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a aplicar las propiedades. Ven, ahí están las propiedades que vamos a ir aplicando. Pero lo primero que nosotros vamos a hacer es, estos números que están acá, el 9, el 27, los vamos a ir descomponiendo. ¿Cómo los descomponemos? Muy fácil. Es decir, si el 9 ustedes llegan y hacen, le sacamos. Bueno, en este caso, de un segundo para admitir a Kevin, que ya llegó. En este caso, para descomponer el 9, lo que hacemos es irle sacando los factores, los valores que tengan. Sacamos tercera, 3, tercera, 1. Entonces ya quiere decir que 9 se convierte en 3 a la 2. Entonces, para que lo tengan ahí. Entonces, vamos a ir descomponiendo todo eso. ¿Cuánto es 9? 9 es 3 a la 2 elevado a la 2x. Ahí sí, la persona que habilitó el audio, si me lo cierra, porfa, para poder escuchar todos bien. Gracias. Entonces, 9 es 3 a la 2 elevado a la 2x, porque el 2x que está aquí no lo podemos quitar. ¿Cuánto es 1/3? 1/3, aplicando la propiedad esta. Voy a devolver un toquecito. Aplicando la propiedad esta que estaba aquí, la 7. Lo que vamos a hacer es nada más darle vuelta a eso, ¿verdad? El 1/3. Lo que hacemos es que el 3 pasa para arriba, el 1 pasa para abajo y le colocamos un exponente menos 1. El x más 2 lo mantenemos ahí. El 27 le hacemos lo mismo que acabamos de hacer aquí para descomponer el 9. 27 es 3 a la 3 por, y vean aquí que tenemos una potencia elevada a otra potencia. ¿Qué pasa cuando tenemos una potencia elevada a otra potencia? Lo que hacemos es multiplicar sus exponentes. X por menos 2 nos da menos 2x. Ahora, en el siguiente paso vamos a ir aplicando, de hecho ahí van a ir viendo lo que son las propiedades. Entonces vamos a ir aplicando nuevamente las propiedades. Igual, en la propiedad esta, una potencia elevada a una potencia, simplemente multiplicamos exponentes, nos queda 2
2 por 2x, 4x. Aquí por el momento este menos 1 va a multiplicar a todo el x más 2. Y en este caso, en la parte de acá, ¿qué propiedad vamos a aplicar? Bases iguales y se están multiplicando. ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman. Entonces nos va a quedar aquí igual. En el que sigue, vamos a aplicar la misma propiedad que aplicamos aquí, la propiedad 4. En este caso, la vamos a aplicar de este lado, en esta parte que está acá. Bases iguales y se están multiplicando. ¿Qué pasa con sus exponentes? Se suman. Por aquellos y aquí no ven una suma, no se estresen. Fue porque ya más por el menos que tiene el 1 se convierte en menos. Y después este menos 1 que está aquí va a distribuir a la x y va a distribuir al 2. Entonces por eso es que ya nos vamos a ir haciendo reglas de signos sencillas. Pero vean aquí qué interesante está esto. Ya tenemos una base de este lado y una base de este lado. Entonces, cuando tenemos bases iguales de lados, vamos a aplicar la propiedad que les acabo de decir. ¿Qué hacemos? Cancelamos las bases y trabajamos exclusivamente con los exponentes. Es decir, vamos a trabajar con el 4x menos x menos 2 y en este caso 3 menos 2x. ¿Por qué menos 2x? Porque más por menos nos da menos. ¿Y qué tenemos aquí? Una ecuación lineal muy sencilla de resolver. Entonces, donde pasamos las x de un lado, los números del otro. Es decir, en este caso, 4x menos x se mantiene acá. El 2x que está restando de este lado, este 2x que está acá, lo vamos a pasar al otro lado a sumar. Y este menos 2 lo vamos a pasar al otro lado a sumar. Entonces, en ese caso ya tenemos aquí arriba que si nosotros resolvemos esto que está aquí, 4x menos x nos da 3x. 3x más 2x nos da 5x, que es el numerito que tenemos aquí arriba. Y 3 más 2 da 5. Ahora, ¿qué operación le está haciendo este 5 a la x? Multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Por ende, nuestro valor de x es 1. Y recuerden que siempre para resolver una ecuación cualquiera tenemos que poner solución es igual a, o en este caso nosotros lo poníamos de esta forma, s es igual a 1. Bueno, solución es igual al valor de 1. Y eso es todo lo que tenemos en ese primer ejercicio. Recuerden que ustedes esto, como ustedes van a tener que hacer tanto la segunda actividad, la tercera actividad virtual, perdón, y su último examen es de selección única, y muchas veces ustedes ya esta parte donde dice solución igual a 1 no tienen que ponerla. Nada más simplemente llegan y buscan que la solución que les dio a ustedes a la hora de resolver el ejercicio, ¿verdad? Que fuera 1, buscan en las respuestas cuál de todas dice 1. Veamos el ejemplo 2. Tenemos en el ejemplo 2 esa ecuación que tenemos ahí. Vean que en esa ecuación tenemos exactamente lo mismo que la anterior, prácticamente es una copia de la anterior. Entonces vamos a ir. ¿A qué base vamos a? El 4 y el 8 los vamos a bajar a base 2. ¿Cuánto es 4? 4 es 2 a la 2 y 8 es 2 a la 3. Entonces vamos a aplicar aquí las propiedades 7, la propiedad 6. Entonces, ¿cuánto es 4? Recordemos que eso era 4 era, digamos, para ponérselos por aquí. 4 va a ser 2 a la 2 elevado a la x, ¿verdad? Y ya aplicando la propiedad de un solo, lo que hacemos es multiplicar estos exponentes para que nos quede este 2x que está aquí. Luego, ¿qué pasa con este 2? Este 1 medio, necesitamos que quede en base 2. Entonces, pasamos el 2 para arriba, pasamos el 1 para abajo. Entonces nos va a quedar 2 a la menos 1. Que ese menos es el numerito que ya vamos a tener aquí adelante como representado con ese menos que está ahí. ¿Cuánto es 8? 8 es 2 a la 3 y aquí lo que hacemos simplemente es aplicando la propiedad de que multiplicamos exponentes. Luego, bases iguales y se están multiplicando, ¿qué pasa con sus exponentes? Se suman, entonces eso nos va a quedar 2x, como nos va a quedar más menos, de una vez lo ponemos menos, y este menos que está aquí, lo que hace es distribuir para cambiar signos. Entonces nos va a quedar en ese caso menos 3x menos 3 más 2x. Y de este lado igual, bases iguales y se están multiplicando, sumamos sus exponentes. Ya tenemos una base aquí y una base acá, matamos las bases y trabajamos con los exponentes. Entonces nos va a quedar que 2x menos 3 más 2x es igual a 3 más 2x. Lo que hacemos es, pasamos las x de un lado, los números del otro, es decir, este 3 va a pasar al otro lado y este 2x se viene para el lado izquierdo. Entonces ya tenemos y acomodamos las x de un lado, los números del otro. Nos queda que
2x más 2x da 4x menos 2x da 2x. Y de este lado 3 más 3 da 6. ¿Qué pasa ahorita? Ese 2 que está aquí arribita, ese 2, ¿qué operación está haciendo a la x? Está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. 6 dividido entre 3 da 2. Eso quiere decir que el conjunto solución es 3. Y ahí terminamos el ejercicio. Vamos con el ejemplo 3. El ejemplo 3 se complica un poquito, más no tantísimo realmente. Porque vamos a aplicar otro tipo de propiedades. Lo primero que vamos a hacer nosotros, bueno, lo que dice el ejercicio es 3 elevado a la 2x es igual a la raíz cúbica de 27 elevado a la x más 1 sobre 9. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a simplificar o vamos a factorizar ese 27 y ese 9. Ya anteriormente nos habíamos dado cuenta que ese 27 era 3 a la 3, ¿verdad? Y justamente ese 3 que nos va a quedar del 27 va a pasar a multiplicar al exponente que ya tenemos acá. Y 9 que es 3 a la 2. Posterior a esto, ¿qué vamos a hacer? Vean dentro de la raíz. Yo la raíz todavía no la he tocado. Dentro de la raíz tenemos bases iguales y se están dividiendo. ¿Qué pasa cuando tenemos bases iguales y se están dividiendo? Se restan sus exponentes, es decir, 3 por x más 1 menos 2. Luego a esto, vean que de este lado no hemos hecho nada porque ya tenemos la base 3, que es la base que vamos a ir buscando poco a poco. De hecho, ya casi vamos terminando esto, porque aquí ya tenemos base 3 y dentro de la raíz también tenemos base 3. Posterior a este voy a simplemente llegar y distribuimos acá 3 por x y 3 por 1 para que nos quede lo que tenemos aquí abajo, 3x más 3. Que ya son en realidad cosas que ustedes saben porque ya lo habíamos visto en ecuaciones lineales y en muchas otras cosas. ¿Qué pasa ahí? Vamos a aplicar la propiedad de la raíz. Recuerden que, voy a ponérselas por aquí arriba. Aquí no sé. A ver si se me olvida. La propiedad que teníamos que hacer ahí era esta. Raíz enésima de a la m. Esto es igual a la m sobre n, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el exponente, que en este caso es 3, ¿por qué 3x más 1, verdad? Porque 3 menos 2 da 1. Entonces, lo dividimos, 3x más 1 lo dividimos entre el índice que tenemos ahí. Ahora sí, ya tenemos bases iguales acá, bases iguales, matamos las bases o cancelamos las bases y trabajamos con los exponentes, es decir, nos queda 2 menos x es igual a 3x más 1. Y ahí empezamos a hacer el despeje de la x. ¿Cuál es la forma más fácil de hacer el despeje de la x? De hecho, hay dos formas. Una forma es la que está acá, que es simplemente agarrar este 3. Ustedes se dan cuenta que este 3 le pertenece al 3x y le pertenece al 1. Entonces, lo que vamos a hacer es separarlo. Dime, Erickson, perdón, ¿cómo? Steven. Me quedé perdido ahí, pero me puso propiedad 8. ¿Cómo fue que quitó la raíz? Ok, fíjate aquí arriba en lo que está. Igual, si alguno tiene alguna duda, no tienen que poner eso de levantar la manita. Nada más me interrumpen un toquecito, pero vea la propiedad que está aquí arriba, Steven. ¿Qué era lo que teníamos en esa propiedad para quitar la raíz y pasar a exponente fraccionario? El exponente que tenemos aquí, ponemos la base y el exponente que tenemos ahí, lo que hacemos es exponente sobre índice. ¿Cuál es el índice acá? El índice es 3, por lo tanto el 3 lo ponemos abajo. Y el exponente es 3x más 3 menos 2. Porque aquí aparece 3x más 1. El 3x está aquí. Y 3 menos 2 da 1. Ya está un poco simplificado. Entonces nos va a quedar el exponente que está acá dividido entre el índice que tenemos aquí. Por eso es donde aparece el 3x más 1. Listo, listo, gracias. Ok, con gusto. Entonces, bueno, íbamos por acá, ¿verdad? Una forma de resolver esto es dividiendo esta parte. Este 3 le pertenece a los dos valores que están aquí arriba, ¿verdad? Entonces, podemos separarlo en dos fracciones distintas, para de tal forma que pasamos las x de un lado y los números del otro. Entonces, si nosotros hacemos eso, voy a pasar en esta vez las x para el lado derecho y los números para el lado izquierdo para que las x me vayan quedando positivas. Ustedes lleguen y meten esto a la calculadora, ¿verdad? Y meten claramente esto a la calculadora sin la x, ¿verdad? Entonces 2 menos 1 tercio nos va a dar 5 tercios y 3
tercios de x más x nos va a dar 2x. Ahora, este 2, ¿qué operación está haciendo la x? Pasa al otro lado a dividir, porque está multiplicando, pasa de dividir, lo metemos eso a la calculadora ahí y eso nos da 5 sextos. La solución en este caso sería, para ponerle la solución aquí, 5 sextos. Y listo. Y ahí les queda el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio 4. Vean que el ejercicio 4 cada vez se va complicando más esto, ¿verdad? Porque los ejercicios se van haciendo cada vez más grandes. Entonces, tenemos que el ejercicio 4 nos dice 5 elevado a la 2x más 1 por 1 sobre 125 elevado a la 4x menos 2. Es igual a la raíz cuadrada de 625 elevado a la x más 1 y 25 a la 4x más 8. No, que no les afecte eso. Vamos a ir aplicando propiedades poco a poco para ir simplificando eso. Entonces, ¿qué hacemos ahí? El 125, el 625 y el 25 los vamos a simplificar de tal forma que los dejemos en base 5. Entonces, el 125 es 5 a la 3. Ese 3 va a multiplicar al exponente que ya teníamos acá. 625 es 5 a la 4. Ese 4 va a multiplicar al exponente que ya tenemos acá. 25 es 5 a la 2. Este 2 va a multiplicar al exponente que ya teníamos acá. Entonces, vamos a ir poquito a poco, ¿verdad? Aplicando propiedades. Aquí, ¿qué pasó de aquí para acá? De ahí para ahí lo que pasó es esto. Yo no puedo tener denominadores que tengan exponentes. No puedo tener denominadores donde tengan bases. Yo necesito que todas las bases estén arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es pasar todo esto para arriba y la propiedad que nos decía que nosotros podemos darle vuelta a una fracción, lo que nos decía es que le ponemos un menos, nada más. Pero le voy a poner el menos solamente aquí al 3. ¿Por qué? Porque de por sí ese menos se va a distribuir en algún momento acá. Entonces ese menos 3 se va a distribuir en algún momento ahí. Entonces el menos ya se les va a aplicar a lo que está entre paréntesis. Entonces nada más es la propiedad para darle vuelta a una fracción. Lo que hacemos es pasamos la fracción para arriba, es decir, el 5, 3, 4x menos 2 para arriba y le ponemos este menos adelante del 3. Aquí, aplicando la misma propiedad ahora de la raíz para pasarla a exponente fraccionario, ¿qué índice tenemos acá? Tenemos un índice 2. Entonces nos va a quedar 5 elevado a la 4 por x más 1 dividido entre 2. Y ahí ya tenemos las propiedades que habíamos ocupado. En lo que sigue, bueno, ahí. Podemos simplificar para el paso que sigue esto. 4 entre 2, ¿cuánto nos da? 2, ¿verdad? Entonces ya de aquí, ¿qué hacemos con eso? Ya de aquí lo que hacemos es quitarnos trabajar con una fracción. Entonces, en ese caso, ¿qué nos va a servir? Muy fácil. Bases iguales, en este caso de aquí, en el lado izquierdo. Bases iguales, si se están multiplicando, ¿qué pasa con sus exponentes? Se suman. Entonces nos queda 2x más 1 más menos, ¿verdad? Que sería menos 3 que multiplica el 4x menos 2. Y de este lado, recuerden que ya habíamos simplificado el 4 sobre 2, entonces nos va a quedar un 2. Entonces, bases iguales y se están dividiendo acá, ¿qué pasa con los exponentes? Se restan. Entonces nos va a quedar 5 elevado a la 2x más 1, ¿verdad? Porque ya habíamos simplificado el 4 y el 2 de aquí arriba, menos 2, 4x más 8. Y vean que ya podemos tener la posibilidad de tener una base de este lado y una base de este lado. Entonces, podemos cancelar las bases y trabajamos con los exponentes. Y una vez, vamos a ir distribuyendo acá. Nos queda 3 por 4x y 3 por menos 2. Bueno, menos 3 por 4x y menos 3 por menos 2. Y en todos estos también vamos a distribuir todos los que sean necesarios para irnos quitando de una vez los paréntesis. Entonces nos va a quedar 2x más 1 menos 3 por 4x da menos 12x. Menos 3 por menos 2 da más 6. En este lado nos queda 2 por x, 2x, 2 por 1, 2. Menos 2 por 4x, menos 8x, menos 2 por 8, menos 16. Pasamos las x de un lado y los números del otro, ¿verdad? Entonces voy a pasar las x para el lado derecho. Eso es como para que ustedes recuerden y se acostumbren que no era necesario pasar las x siempre para el lado izquierdo y los números para el lado derecho.
Yo lo hacía así como recomendación cuando estuviéramos trabajando la parte de inecuaciones, pero en este caso no estamos trabajando inecuaciones. Al ser una ecuación, perfectamente lo podemos mover para el lado que mejor nos convenga. De este lado tenemos que toda esta parte numérica nos va a dar 21 y el otro lado nos va a dar 4. Es decir, ¿qué operación le está haciendo el 4 a la x? Multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y esa sería nuestra solución. De hecho, en la parte de exponenciales, eso es lo único que ustedes tienen que ver. O sea, eso es lo único que a ustedes les va a entrar de exponenciales, tanto sea en el examen, así como en sus actividades, en la actividad virtual que viene. Entonces, por aquello, para que lo tomen en cuenta, esa es la parte de exponenciales. Yo por eso les dije que la lección de hoy era sumamente Profe, corta. Sí, señor. nada más una preguntita, lo del portafolio, saliendo un poquito del tema, ¿es para hoy hasta qué hora? Ahorita al final de la clase te respondo todas las consultas de eso para que no nos quede la clase cortada. Gracias, bro. Listo. Función logarítmica. ¿Cómo colocamos una función logarítmica? Una función logarítmica tiene esta forma. Logaritmo en base a de x. Igual, las mismas características respecto de la base. La base tiene que ser un número mayor que 0 y la base tiene que ser un número distinto de 1. No puede ser nunca 1, ni puede ser 0, ¿verdad? La base de aquí nunca puede ser un número negativo, no puede ser 0 y no puede ser 1. Y a partir de ahí tenemos esta otra nota, ¿verdad? Que esta es importantísima para lo que vamos a hacer. Es de las propiedades, yo creo, más importantes que tenemos ahí. Entonces, lo que hacemos es que tenemos logaritmo en base a de x es igual a y. Eso lo vamos a resolver cuando tengamos la necesidad de resolver una ecuación que de este lado haya un logaritmo y de este lado tengamos un número. Entonces, ¿en qué consiste la propiedad esta? La propiedad lo que nos dice es a elevado a la y, o sea, esta base que está aquí, y le ponemos esto como potencia, es igual a x. Por ponerles un ejemplo, ahorita aquí, bueno, esa a se le llama la base del logaritmo, y x, este valor de x que va a estar aquí siempre, voy a ponérselos en esta, a ese valor de x se le va a llamar argumento. Entonces, cuando ustedes me escuchen decir, bueno, y el argumento del logaritmo es tanto, bla, 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 entonces quiere decir que me estoy refiriendo a todo lo que está colocado ahí. Nada más muy rápidamente para ponerles un ejemplo muy sencillo de esta propiedad. Si nosotros tenemos logaritmo en base 2 de x, eso es igual a 4. Si nosotros aplicamos esa propiedad, lo que nos va a quedar, la idea de la propiedad lo que nos dice es esto. Un toquecito nada más para ver si cambio de color. Lo que nos dice la propiedad es 2 elevado a la 4 es igual a x. Entonces, elevamos aquí e igualar aquí. Igual ahí me disculpan la letra, ¿verdad? Pero entonces sería, en ese caso, 2 elevado a la 4 es igual a x y eso nos quedaría que 16 es igual a x. Eso siempre es para resolver una ecuación. Nada más para cambiar el color rojo. Listo. Entonces ahí tienen un ejemplo de esa parte que está ahí. Veamos las características porque vamos a tener, igual que en la parte de la exponencial, vamos a tener dos casos. Caso número uno. Caso número uno es cuando la base es un número que está entre 0 y 1. Cualquier número que esté entre 0 y 1, ¿verdad? Que la base sea un tercio, un medio, 5 séptimos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál va a ser? El dominio va a ser R más. El ámbito va a ser R. La intersección con X va a ser el punto 1,0. Siempre va a pasar por ahí en X igual a 1. Ahora va a ser asintótica al eje Y por arriba. Es decir, aquí arriba va a acercarse mucho, pero nunca lo va a tocar. Va a ser en este caso, cuando la base es un número que está entre 0 y 1, va a ser estrictamente decreciente. Y esta última parte que decía que era biyectiva de invertible, ¿verdad? Pero esa no es necesario, digamos, porque no la
no la aplicamos nosotros mucho ahí, nada más que para que sepan que la función exponencial y la función logarítmica son inversas una respecto de la otra. Luego de esto, por aquello, si en algún momento ustedes me pueden preguntar, profe, pero esas características, ¿qué? Igual que las de la exponencial, que se me olvidó hace un ratillo. Muy probablemente, si a ustedes les tocan el tema respecto de características de una función exponencial o una función logarítmica, así les van a poner, les pueden poner la grafiquita y les dicen, bueno, esa gráfica, ustedes dicen, ah, esa es una gráfica de una función logarítmica. Mira, la forma de la gráfica es decreciente, por lo tanto la base tiene que estar entre 0 y 1. Entonces el dominio es R+, el ámbito es R. O sea, solamente eso. Igual ustedes tienen la posibilidad de que tanto para hacer el examen que viene como para hacer la actividad virtual, al ser virtuales y estar ustedes en su casa, tienen acceso a su cuaderno, a la presentación esta, a los lineamientos que están a los lineamientos que están en la plataforma, a muchas otras cosas que no es necesario como que se las estén aprendiendo, ¿verdad? Nada más denme un segundito para abrir este mismo documento aquí en el teléfono, para ver una cosita. Ok. Ese es el caso donde la base es un número que está entre 0 y 1. Luego, veamos el otro caso. Ahora el caso es donde la base es un número mayor que 1. ¿Sí? Entonces, donde la base es un número mayor que 1, tenemos esta situación. El dominio es R+, el ámbito es R, interseca el eje X en 1,0, va a ser asintótica al eje Y por abajo, ahora va a ser aquí, que se va a acercar mucho a él, pero no lo va a tocar. Va a ser estrictamente creciente, biyectiva e invertible. Es decir, cuando ustedes lleguen y vean que el logaritmo tiene base 4, logaritmo en base 4 de X, ya saben que es creciente porque la base es un número mayor que 1. O esta otra que está aquí. Eso que está ahí, ln de x, ahorita dentro de la presentación sale, pero por aquello, ln de x es un logaritmo muy especial donde la base es el número e. La base es el número e. Recuerden que es un número irracional que aproximadamente era 2,71 y ustedes lo tienen ahí en la calculadora, sale de hecho eso. Ok. Continuemos para ir adelantando bien con esta parte. Tenemos propiedades de la función logarítmica. Por definición, las propiedades lo que nos dicen es, dado que la base sí tiene, recuerden que tiene que ser un número mayor que 1, un número distinto de 1. Entonces, quiere decir que el logaritmo, cuando el logaritmo en base a de 1, es decir, que el argumento sea 1, eso nos va a dar 0. Si ustedes ven un logaritmo que tenga el argumento sea 1, directamente eso les va a dar 0. Luego, si ustedes tienen un logaritmo donde la base de aquí y la base del argumento sean el mismo y aquí haya una potencia, simplemente base aquí igual y base aquí igual, lo que hacemos es como que esto que está aquí lo cancelamos y nos queda directamente el exponente que está ahí. Estas propiedades en realidad no las vamos a utilizar mucho, pero esto nada más es como, de hecho esta misma que está aquí es esta misma que está acá abajo. La base del argumento y la base del logaritmo se comparten, entonces eso no se toma en cuenta, simplemente utilizamos que eso nos da el exponente. Si tenemos una base elevada a un logaritmo, siempre que esta base y esta base coincidan, simplemente eso nos queda el exponente que está. Logaritmo de un producto, esto sí es importantísimo para la hora de hacer ecuaciones. Entonces, ¿qué pasa en el caso este? Nada más, porque en los lineamientos. Listo. Si nosotros tenemos el logaritmo en base a de una multiplicación, o sea, en el argumento de una multiplicación, eso se convierte en la suma de dos logaritmos. Es decir, vamos a mantener el logaritmo en base a de este primer valor de la multiplicación más
el logaritmo en base a de este segundo valor de la multiplicación. Y de hecho, esta sí es una propiedad muy importante que nosotros vamos a utilizar. Logaritmo de un cociente es la misma situación que la anterior que era con multiplicación, ahora es una división. Entonces, ¿qué pasa cuando tengamos la logaritmo en base a de la división? Logaritmo en base a de la división más bien se va a convertir en una resta. Entonces, logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y es la propiedad que tenemos aquí, que esta que está aquí también va a ser una propiedad fundamental de las que vamos a trabajar. Logaritmo de una potencia. Si nosotros tenemos, nuevamente, esta que está aquí es fundamental. Logaritmo en base a de x a la n, lo que vamos a hacer es que este valor de n, que es la potencia del argumento, lo vamos a colocar aquí al frente. Lo vamos a colocar a ¿qué? A multiplicar al logaritmo en base a de x. Nada más. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es, por ponerles un ejemplo aquí, muy rápidamente, logaritmo en base 3 de x a la 5. Entonces, lo que hacemos en ese caso es, ponemos 5 logaritmo en base 3 de x. Es decir, el exponente que está acá, lo mandamos aquí al frente a multiplicar al logaritmo. Y listo. Logaritmos particulares, que esto es importantísimo, que eran esos dos logaritmos que yo les decía hace un ratito. Logaritmo en base, logaritmo natural. Esto se llama aquí, voy a escribírselos. Logaritmo natural es este que le llamamos ln. Entonces, el logaritmo natural es un logaritmo en base e. La base es e. Al ser logaritmo natural, un logaritmo en base e, quiere decir que la base es aproximadamente 2,71. Entonces, esa sería un logaritmo que es creciente. Por aquello, para vincularlo un toquecito con lo que son las propiedades que teníamos anteriormente. Y este otro, vean que aquí no les aparece incluido la base. De aquí no se va a ver reflejada la base. Como cuando nosotros tenemos raíz cuadrada, que no se veía la base. Exactamente la misma idea. Pero cuando ustedes les pongan un logaritmo aquí, ya vamos a suponer que va a tener base 10. Eso es todo. Entonces, para que sepan, estos son dos logaritmos, tanto este como este son dos logaritmos especiales, que realmente es muy importante que ustedes los dominen por si en algún momento se les pone por ahí. Nuevamente aquí, la nota esta de aquí abajo, si tenemos un logaritmo de este lado y un logaritmo de este lado, siempre y cuando tengan la misma base, podemos cancelar los logaritmos y trabajamos con sus argumentos. De hecho, lo vamos a trabajar posteriormente en los ejercicios. Vamos a hacer ecuaciones logarítmicas. Aquí al final vamos a tener unas particularidades. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación? Esta ecuación lo que nos dice es logaritmo en base, ¿qué base es esta? Recuerden que es base 10 cuando no se pone la base. Logaritmo en base 10 de x es igual a 1 menos logaritmo en base 10 de x más 9. ¿Cómo resolvemos eso? Podemos resolverlo de varias formas. Yo particularmente lo que vamos a hacer aquí primero es, vamos a acomodar todos los que tengan logaritmos de un mismo lado y el número del otro. Es decir, este logaritmo en base 10 de x más 9 que está restando lo vamos a pasar aquí al lado izquierdo. Entonces nos va a quedar logaritmo en base 10 de x más logaritmo en base 10 de x más 9. Vamos a aplicar la propiedad que nos decía que la suma de dos logaritmos se convierte en una multiplicación de sus argumentos. Entonces, mantenemos el logaritmo y lo que hacemos es multiplicar los argumentos, es decir, x por x más 9. Eso es igual a 1. Luego, ¿qué hacemos ahí? Hagamos la propiedad que teníamos hace un rato para pasar de logaritmos a exponenciales, que era lo que nos decía. 10, porque acuérdense que aquí la base es 10, pero no nos la están poniendo. Yo en este paso que está aquí se los puse como para que recuerden bien eso. Pero lo que decía la propiedad anteriormente vista era, la base de acá elevado a lo que está de este lado es igual a todo lo que está aquí. Entonces 10 elevado a la 1 es igual a x por x más 9. Está ahí. 10 elevado a la 1 es igual a x por x más 9. ¿Y qué pasa en ese caso? Ya tenemos
una ecuación que se va a convertir en cuadrática. Y al ya nosotros tener una ecuación cuadrática, ya lo que son los logaritmos los dejamos de lado y no los tenemos que volver a hacer. Entonces, empecemos a resolver esa ecuación cuadrática. El x que está acá, lo que hace es distribuir aquí, ¿verdad? X por x, x a la 2 y x por 9, 9x. Este 10, como recordemos que una ecuación cuadrática siempre tiene que estar igualada a 0, este 10 que está aquí lo vamos a pasar al otro lado a restar. Y ustedes aquí aplican una técnica muy importante que a ustedes les encanta, ¿verdad? Metemos eso a la calculadora con mode 5.3 o con menú A22 y eso nos da dos valores de x. En teoría, lo que nos decía una exponencial anteriormente era que nada más estas eran las soluciones y ya, que puede haber más de una solución, claro que sí. Pero en este caso tenemos una gran particularidad. ¿Cuál es la gran particularidad? Que nosotros no podemos dar por un hecho que esos dos valores de x que están ahí van a ser soluciones reales de ese ejercicio. Entonces tenemos que hacer una prueba. ¿Cómo hacemos esa prueba? Muy fácil. Vamos a agarrar el 1, ¿verdad? Y la idea va a ser sustituir que la x vale 1 en los logaritmos originales que teníamos acá. Voy a escribirlos acá. Por aquí abajito como una nota ahí. Voy a hacer un cuadrito aquí como para separar esto y poder hacer la prueba ahí. ¿Cómo hacemos la prueba? Ustedes agarran el logaritmo. Voy a ponerlo por aquí. Dice si x es igual a 1. Y vamos a agarrar cada uno de estos, solo donde tiene x. Voy a ponerlos en otro color. Solo los logaritmos que tienen x, es decir, este que está acá y este que está acá. Entonces, tenemos que va a ser el logaritmo de x o en base 10 de x y el logaritmo en base 10 de x más 9. ¿Cuál va a ser la idea? Que si x vale 1, lo que ustedes van a hacer es sustituir ese valor de 1 por la x aquí y ese valor de 1 por la x acá y lo van a meter a la calculadora. Nada más como para corroborar que esto nos sirva bien. Tenemos aquí entonces, nos va a quedar logaritmo en base 10 de 1. Si ustedes meten logaritmo en base 10 de 1, en este caso, esto nos va a dar 0. Y si ustedes meten logaritmo en base 10 de 1 más 9 a la cálculo, eso les va a dar 1. ¿Qué andamos buscando nosotros que sí nos dé? Lo que andamos buscando es que realmente esto nos dé aquí un número, cualquier número, pero que nos dé un número. Ya sean con decimales, ya sea entero, cualquier número, pero que nos dé un número. Ahora, vamos a hacer el caso si x es igual a menos 10, para que vean por qué la solución solamente aquí tiene al 1. ¿Por qué la solución solamente ahí tiene al 1? Entonces vamos a agarrar los dos mismos que teníamos acá. Logaritmo de x y logaritmo de x más 9. Si ustedes meten esto aquí con el menos 10, nos va a quedar logaritmo de menos 10. Si ustedes meten el logaritmo de menos 10 a la calculadora, eso les va a decir que les va a dar math error. Es decir, error matemático. ¿Qué quiere decir que nos dé math error? Recuerden que nos dé a nosotros math error quiere decir que eso nos va a presentar un problema. Algo se nos está indefiniendo en esa función. Entonces quiere decir que si a ustedes cualquiera, vean, ni siquiera voy a hacer este otro cuando lo meten a la calco ustedes también se van a dar cuenta que les va a dar math error. Pero suponiendo que solamente uno de esos dos les da math error, ya con solo uno que no sirva, se acabó el ejercicio hasta ahí. Ya no tienen que hacer absolutamente nada más. Entonces, como cuando x valía menos 10 no nos servía porque daba math error, y cuando x vale 1 sí nos servía, quiere decir por eso que la solución solamente tomamos en cuenta el 1. Entonces, siempre recuerden que ecuación logarítmica, pues muchas veces ustedes pueden hacer la ecuación logarítmica con la calculadora, pero si ustedes les da 2 valores de x o 3 valores de x y ustedes no hacen la prueba y se van directamente a marcar la respuesta
que tenía los 2 o 3 valores de X, o si fuera solamente un valor de X, que a ustedes desde aquí les hubiera dado un valor de X, aquí les hubiera dado solamente un valor de X, y ustedes no lo prueban, y justamente ese valor de X no servía, lo lamento, porque en ese caso ustedes van a llegar y van a marcar la respuesta que a ustedes les salió aquí, pero la respuesta no era correcta. ¿Por qué? Porque no hicieron la prueba. Entonces siempre tienen que hacer la prueba para que les quede muy claro. Tenemos en ese caso, vean que tenemos en ese caso unas cosas muy importantes. Perdón aquí un momentito, que hubo una muchacha que tuvo un problema con la conexión. Y hasta ahorita me doy cuenta. Ok, entonces ya que tenemos eso, lo que necesitamos nosotros aquí es empezar a resolver esta parte. Tenemos logaritmo en base, voy a cambiar el color rojo porque el rojo es más sencillo para que se note más. Logaritmo en base 3 de x menos 2 es igual a logaritmo en base 3 de 27 menos logaritmo en base 3 de x menos 4 menos 5 elevado a la logaritmo en base 3 de 1. Ustedes dicen, ¿ves esta cosa que está aquí tan fea? Y no, ya les voy a decir por qué. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar los logaritmos. Vamos a agarrar los logaritmos y los vamos a pasar. Entonces, los que tienen x, los vamos a pasar de lado. Es decir, en este caso, logaritmo en base 3 de x menos 4 lo vamos a pasar para el otro lado. Es decir, si está restando, lo vamos a pasar al otro lado a sumar. Y de este lado, vean que vamos a dejar eso ahí. Pero justamente, ¿qué pasa en ese caso? Justamente en ese caso pasa que que me están escribiendo acá al chat, entonces no me pregunten cosas para no distraernos de la presentación, por favor. Todo eso que estaba acá es un número porque no tiene X. Entonces, si eso es un número, métanlo a la calculadora, así como está. Métanlo a la calcu y ya, y no pasa absolutamente nada. Entonces, si ustedes meten todo esto a la calculadora, logaritmo en base 3 de 27 menos 5 elevado a la logaritmo en base 3 de 1, eso les va a dar 2. Sin hacer absolutamente nada más que metiendo esto a la calcu, eso les va a dar 2. Y de este lado, ¿qué vamos a aplicar? Vean que todo lo que tenemos es logaritmo en base 3 de x menos 2 más logaritmo en base 3 de x menos 4. Si tenemos logaritmos en bases iguales y se están sumando, ¿qué pasa con sus exponentes? Mantenemos el logaritmo en base 3 y multiplicamos sus argumentos. El x menos 2 multiplica el x menos 4. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nuevamente la propiedad aquella. Ya tenemos un logaritmo de este lado y un número de este lado. 3 elevado a la 2 es igual a lo que está como argumento, que es lo que tenemos acá. 3 elevado a la 2 es igual a x menos 2 por x menos 4. Que justamente ahí nos va a quedar una cuadrática nuevamente. Entonces, 3 elevado a la 2 da 9 y empezamos aquí a distribuir. X por x, x a la 2. X por menos 4, menos 4x. Menos 2 por x, menos 2x. Y menos 2 por menos 4, 8. Este 9, como estamos trabajando en una cuadrática, ese 9 lo tenemos que pasar al otro lado a restar. Y eso nos queda que eso va a ser ya simplificado, x a la 2 menos 6x menos 1. Lo metemos a la calco y justamente nos da dos valores de x. 3 más raíz de x y 3 menos raíz de x. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Tenemos que hacer la prueba. Cuando nosotros hacemos la prueba, van a darse ustedes justamente cuenta que si ustedes sustituyen 3 menos raíz de x en los que tienen x en este o en este, bueno, y en ese, porque tienen que hacerlo en todos los que tienen x, les va a dar más error. Entonces quiere decir en ese caso que ese no va a ser un valor que les vaya a servir. Mientras que si sustituyen este primero que tenemos acá, se van a dar cuenta que ¿qué? Se van a dar cuenta que sí les va a dar un número, que les va a dar un número feo con decimales y todo eso. No importa. Lo que importa es que les dé un número. Continuemos.
El ejemplo C. Vean que ahora tenemos el logaritmo natural, pero ¿qué pasa al tener el logaritmo natural o en los ejercicios anteriores que teníamos logaritmo en base 3 o en base 10? No pasa nada, la propiedad se aplica exactamente igual. Tenemos aquí logaritmos de bases iguales, ¿verdad? Los dos son logaritmo natural y se están restando. ¿Qué necesitamos? Cuando tenemos logaritmos de bases iguales y se están restando, lo que vamos a convertir eso es en una división de sus argumentos. Entonces, mantenemos el logaritmo y dividimos los argumentos. Ahora, recuerden ustedes que el logaritmo natural era un logaritmo en base E. Lo pusimos ahí dentro de alguna de las propiedades. Entonces, ¿para qué pusimos eso ahí? Para aplicar la propiedad de esta, de que la base, porque ya tenemos de este lado, tenemos un logaritmo y de este lado tenemos un número. Entonces, la base elevado a la 0 es igual a todo lo que tenemos como argumento. Entonces, eso nos va a quedar que elevado a la 0 es igual a x a la 2 más x menos 3 dividido entre x más 1. Nuevamente ahora, la forma más sencilla. Todo, aquí en este caso, todo número elevado a la 0, ¿cuánto daba? Todo número elevado a la 0 da 1. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Muy fácil. Pasemos a multiplicar ese x menos 1 que tenemos aquí, lo pasamos a multiplicar al 1. ¿Para qué? Para quitarnos trabajar con denominadores. Entonces ya nos queda que 1 por x más 1 nos da x más 1. Y este lado nos queda x a la 2 más x menos 3. Nuevamente estamos trabajando con una cuadrática. Y en una cuadrática, en ese caso, tenemos que pasar todo para el otro lado del igual, de tal forma que uno de los dos lados del igual nos quede 0. Entonces pasamos el x y el 1, que están positivos, al otro lado restar. Ahora sí, nos queda eso, x a la 2 más x menos 3 menos x menos 1. Simplificado nos queda que x a la 2 menos 4. Metemos eso a la calculadora con mode 5.3 o con menú A22, dependiendo de la calculadora que ustedes tengan. Y eso nos dice que va a ser que la x va a valer menos 2 y que la x va a valer 2. Pero a la hora de hacer la prueba, sustituyendo cada uno de estos valores en los logaritmos que tienen x, es decir, en los dos valores que tienen x ahí, nada más que tengan un cuidado cuando lo sustituyan por este que está elevado a la 2. Más que todo con este que es menos 2. Pónganle paréntesis, ¿verdad? Porque si no le ponen paréntesis, después puede ser que sí les servía y a ustedes no les sirvió porque no le pusieron el paréntesis y obviamente van a entrar en un error. Se hacen las pruebas y quiere decir que en ese caso solamente nos va a servir el 2 que tenemos acá. Casos particulares de bases distintas, que esto es importantísimo porque el proceso de trabajo ahí es muy diferente respecto de los anteriores. Esto. Ya casi vamos terminando, de hecho, la clase de hoy. Vean que no duramos mucho realmente. Y la clase de la otra semana, yo de igual forma se las voy a grabar para que todo quede ya muy claro. Y en su momento nos conectamos la última semana, la semana 14, a hacer ejercicios aquí con ustedes. Entonces, yo les pongo ejercicios y ustedes los van haciendo, después los vamos revisando. Casos particulares con bases distintas. Tenemos aquí 3 elevado a la 2 menos 3x y es igual a 4 elevado a la 2x más 1. ¿Qué pasa en un ejercicio como ese? Ustedes me pueden decir, profe, pero ese es un ejercicio de ecuaciones exponenciales. ¿Por qué tenemos eso metido dentro de ecuaciones logarítmicas? Recuerden que la condición inicial para resolver ecuaciones exponenciales es que las bases fueran iguales. Que aquí hubiese un 3 y que aquí hubiese un 3. Pero en este caso eso no se cumple. Entonces, al no cumplirse eso, tenemos que buscar alguna otra estrategia para realmente nosotros poder desarrollar el ejercicio como tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar un logaritmo a ambos lados. Vea, ustedes pueden colocar ahí el logaritmo que gusten. Cualquier logaritmo les va a servir, pero uno generalmente trabaja con logaritmos natural porque se ha hecho ya como una secuencia de que trabajar con logaritmo natural es más sencillo. Pero aquí yo le puedo haber puesto logaritmo en base 10 o logaritmo en base 7, que al final el ejercicio, el resultado nos va a dar igual. Entonces, ¿qué hacemos
A la hora de ponerle un logaritmo natural aquí al frente y aquí al frente de esto, recuerden que había una propiedad que nos decía que si nosotros tenemos, vean que la propiedad era esta, se las voy a poner aquí arribita para que no nos estorbe. Logaritmo en base a de x a la n. Recuerden que lo que hacía eso era pasar la n aquí al frente a multiplicar al logaritmo en base a de x. ¿Cierto? Y justamente ahí aquí en este ejercicio tenemos esa particularidad. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí es el exponente que está representado con la n acá. Y aquí la base es un logaritmo natural y la x sería el 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar todo esto para acá al frente y en este caso también todo esto para acá al frente. De esa forma. Entonces nos va a quedar 2 menos 3x por logaritmo natural de 3 y 2x más 1 por logaritmo natural de 4. ¿Cuánto nos va a quedar eso? Vamos a distribuir este logaritmo natural de 3 que está acá, va a distribuir a cada uno de los valores que están dentro del paréntesis. Entonces vamos a multiplicar eso. Entonces 2 por de igual forma en este segundo. El logaritmo natural de 4 va a multiplicar al 2x y va a multiplicar al 1. Entonces nos queda 2 por logaritmo natural de 3 nos queda 2 logaritmo natural de 3. 3x por logaritmo natural de 3 nos queda 3x logaritmo, bueno, menos 3x logaritmo natural de 3 porque tiene un menos. 2x por logaritmo natural de 4 nos queda 2x logaritmo natural de 4. Y 1 por logaritmo natural de 4 nos queda 1 logaritmo natural de 4. Y listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agarrar los que tienen x. ¿Cuáles tienen x? Y los identificamos aquí. Este tiene x y este tiene x. Y vamos a empezar a despejar la x, porque recuerden que nosotros lo que andamos haciendo es resolver ecuaciones, ¿verdad? Andamos buscando cómo buscar el valor de la x. Entonces, en ese caso, lo que necesitamos nosotros es agrupar todos aquellos que tienen x, ¿verdad? Y colocarlos de tal forma que nos sirva lo único que tenemos ahí, que es buscar el valor de la x. Entonces, en ese caso, ya les digo para buscar. Vamos a colocar aquí, este 2x que está aquí, 2x logaritmo natural de 4, lo vamos a pasar para el otro lado, para agruparlo con el otro, con este que tiene x. Y este que no tiene x, que está acá, lo vamos a mandar para allá. Entonces, si recuerden que si los pasamos de lado, los cambiamos de signo. De este lado nos va a quedar menos 3x logaritmo natural de 3 menos 2x logaritmo natural de 4, porque ya lo estamos, este que está positivo pasa al otro lado negativo. Aquí, 1 logaritmo natural de 4 es lo mismo que tener logaritmo natural de 4. Y 2 logaritmo natural de 3 lo vamos a pasar para el otro lado como menos 2 logaritmo natural de 3, cambiándole el signo. ¿Qué pasa con esto? ¿Cierto o no que estos dos que tienen en común? Esos dos términos que tienen ahí tienen en común la x. En los dos términos se repite la x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar a factor común la x. Entonces, si nosotros sacamos a factor común de la x, nada más nos va a quedar menos 3 logaritmo natural de 3, que es lo que está ahí. Sacamos a factor común la x de aquí, ya la pusimos aquí al frente, entonces nos va a quedar menos 2 logaritmo natural de 4. Y ahora, ¿qué operación le está haciendo? Todo esto que está aquí en paréntesis a la x está multiplicando. ¿Va a pasar al otro lado a qué? Va a pasar al otro lado a dividir. Ya lo tenemos aquí arriba. Y la solución va a ser ese mismo valor, así como esté y así como a ustedes les dé. Ahí no tenemos que hacer pruebas de ningún tipo. No hay que hacer pruebas. Ya en este tipo de bases distintas, directamente ya nos vamos directamente a no tener que hacer ningún tipo de prueba para que lo tomen en consideración. Veamos el segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos dice 2 elevado a la x más 1 es igual a 6 elevado a la 2 menos x. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, vamos a meterle un logaritmo natural a ambos lados. Recuerden que lo que hacemos con eso es de tal forma que este x más 1 lo pasemos al frente y este 2 menos x lo pasemos al frente. Entonces, nos va a quedar eso que está ahí, x más 1 por logaritmo natural de 2.
y 2 menos x por logaritmo natural de 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a distribuir ese logaritmo natural de 2 por la x y por el 1. Y después vamos a multiplicar ese logaritmo natural de 6 por el 2 y por el menos x. Nos va a quedar x por logaritmo natural de 2, x logaritmo natural de 2. 1 por logaritmo natural de 2, logaritmo natural de 2, sin necesidad de poner el 1. En este caso, 2 por logaritmo natural de 6, 2 logaritmo natural de 6. Y x por logaritmo natural de 6, x logaritmo natural de 6. Este que está aquí, que tiene x, lo vamos a pasar al otro lado. Y este que está acá, que solamente es un número, logaritmo natural de 2, lo vamos a pasar al otro lado. De tal forma que agrupemos las x con las x y los números con los números. Nos va a quedar de esa forma. X logaritmo natural de 6 estaba negativo, ahora lo ponemos positivo. Y este logaritmo natural de 2 que está positivo, ahora lo ponemos negativo. ¿Qué vamos a hacer? La idea es que estos dos valores que están acá, les vamos a sacar factor común. ¿Factor común qué? Factor común la x, porque los dos tienen x. Entonces, sacamos la x a factor común, nos queda logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de 6. De este lado, vean que de este lado no estamos haciendo absolutamente nada. Y ahora, ¿qué operación le está haciendo todo lo que está entre paréntesis a la x? Está multiplicando. Pasa al otro lado a dividir. Y nada más ponemos lo que es la solución. La solución va a ser igual al 2 logaritmo natural de 6 menos logaritmo natural de 2, es decir, sobre logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de 6. Y ahí termina el ejercicio. Y ya prácticamente para ir terminando, es la misma noción de lo que tenemos acá. E elevado a la pi x menos 9 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Este 9 que está aquí, o sea, todavía no vamos a aplicar logaritmos a ambos lados. ¿Por qué no vamos a aplicar logaritmos a ambos lados? Porque no podemos tener que nuestro argumento sea 0. Entonces, y aquí no conocemos ninguna propiedad que tenga resta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hagamos lo más sencillo. Ese 9 que está negativo, lo vamos a pasar al otro lado como positivo. Entonces nos va a quedar e elevado a la pi x es igual a 9. Y aplicamos las propiedades de poner logaritmo natural a ambos lados. ¿Para qué hacemos eso? De tal forma que esto que está aquí lo pasemos al frente. Entonces nos va a quedar pi x logaritmo natural de e es igual al logaritmo natural de 9. Vean que ya tenemos la x. No tenemos que sacar factor común porque solamente hay un término que tiene x. Entonces, todo lo que no sea la x va a pasar al otro lado a dividir. Pues en este caso, el pi y el logaritmo natural de e los vamos a pasar al otro lado a dividir. Quiere decir que nuestra x es igual al logaritmo natural de 9 sobre pi, logaritmo natural de e. Pero recuerden que había una propiedad que nos decía que cuando la base y el argumento son el mismo número, eso nos va a dar 1. Lo comprobamos aquí en lo que acaba de aparecer en rojo. Logaritmo natural de e es lo mismo que tener logaritmo de, en base de e. Y justamente al ser estos dos valores iguales, eso directamente, aplicando una propiedad, eso nos da 1. Igual, eso ustedes lo meten a la calculadora y les va a dar 1. Entonces quiere decir ahí nada más que si esto que está aquí es igual a 1, nos va a quedar logaritmo natural de 9 sobre pi, que es nuestra solución final. Entonces, ya con esto voy a terminar ya lo que es la grabación. Ya con eso nosotros terminamos la clase del día de hoy. Vean, yo les dije que era una clase sumamente corta. Después de esto nos queda algo pequeño por hacer. Que eso que yo se los voy a grabar debido a que la próxima semana no tenemos clases. Entonces, yo les grabo eso, les mando el link y en semana 14 ya nos vamos a volver a ver, ¿verdad? De esta misma forma. Entonces, en semana 14 vamos a aclarar todas las dudas de esa última o segunda presentación que les he mandado o esa grabación que les he mandado y vamos a hacer ejercicios para que ustedes practiquen bastante. Pensando que recuerden que el examen final es acumulativo. Entonces les entra la materia de todo el curso. Entonces por el momento voy a detener la grabación aquí y voy a atender ya las dudas de lo del portafolio y todo eso que me estuvieron haciendo ahorita.